Bien, amigos, pues ya saben cómo es esto del internet, no tiene palabra de honor a lo que estábamos comentando. Y con quien estamos platicando, déjenlo presento bien, como debe ser, al periodista chileno Jorge Said. Y de lo que estamos hablando es justamente de esta segunda temporada de Buscando a Dios, que llega a History 2 el próximo 18 de abril, 10 episodios. Y la verdad es que, bueno, así somos justo los periodistas, ¿no? De que apenas si nos dan la oportunidad de expresar algunas ideas y nos vamos, pero sí como hilo de medias. Y cómo no, si Jorge Said tiene tanto que contarles, que por eso hay tanto material para ver en esto de Buscando a Dios. Jorge, ya nos estabas platicando ahorita acerca de algunas de las experiencias que tuviste, ¿no? Y a veces es inevitable pensar que en estos lugares que tú visitaste, en la región que ahora es ocupada por los talibanes, o en lo que pasa allá en Ucrania, hay muchas personas que inclusive lo dicen, ¿no? Dios nos ha abandonado, Dios no existe, Dios no está. Y a veces también por otro lado dicen, el que busca encuentra. Yo no quisiera buscar a Dios y preguntarle tantas cosas. ¿Tú qué fue lo que te encontraste al hacer esta serie en tantos lugares, que es impresionante? Sí, a lo mejor si en la primera temporada encontramos que al final, aparte de las diferencias entre las grandes religiones, había una unidad y que todas las religiones eran lo mismo, llegamos a esa conclusión. En esta segunda temporada vemos como la guerra, el conflicto ha afectado radicalmente a las grandes religiones y vemos cómo, por ejemplo, el catolicismo ha perdido mucho apoyo. Lo podemos ver, y yo creo que en México pasa lo mismo, y que en Brasil, que son los países obviamente más católicos, también pasa lo mismo, pero en menor medida. Como acá en Chile, por ejemplo, de una iglesia católica con un 70% o un 90% de apoyo, hoy día tiene el 40%. Wow. Entonces, y también un reencuentro con la espiritualidad. Y en ese sentido, los jóvenes siguen mucho estos programas, pero particularmente no por las religiones tradicionales, que yo creo que han perdido un poquitito esa cercanía. ¿Ah? Y lo podría explicar de otra manera, es como aburrido hoy día las misas y la manera, pero sin embargo la espiritualidad, el chamanismo, yo lo vi mucho allá recorriendo con los mayas, con los mexicas, como ahí mismo en Ciudad de México, pero también en Perú, cuando fui al Inti Raymi, absolutamente fantástico, la adoración al sol, los rituales. Y yo creo que por ahí hay otra forma de conexión, se da en el Amazonas también. Y, y por ejemplo, en el caso eh, también de cómo ha influido la tecnología. Pues justo con estas ideas, a veces Dios también nos abandona en la tecnología. Pero bueno, oye, cuéntame justo esto, me estabas platicando acerca de cómo ha cambiado también esta concepción de la religión. Mencionabas cómo los jóvenes también a veces ya no se acercan tanto, ¿no? Parece que ya no está ir a misas o pertenecer a alguna religión, es como para personas de otras edades, pero eso en algunas partes del mundo, en otros sí crecen desde muy chiquitos todavía hasta muy grandes con esa idea siempre de pertenecer a una religión. Pero te preguntaba hace ratito, Jorge, acerca hay muchos lugares y conflictos actualmente, como la guerra de Rusia en Ucrania o lo que está pasando en Afganistán, que hace pensar a muchas personas que Dios los ha abandonado, que Dios no existe. ¿Qué me podrías decir al respecto de esto, ¿no? Con esa investigación que has hecho tan profunda? Yo le hice la pregunta a muchas personas, les dije, bueno, aquí Dios no existe, Dios no está para usted. Cuando me encontré con estos pueblos en el borde con Rusia, pueblos de 5.000 habitantes, donde todos se habían ido y en el medio había solamente una casa, dos casas, tres casas, habían apenas 17 familias en un pueblo. Y yo les pregunto, y me dicen, no, Dios está en la esperanza, nosotros estamos vivos, por lo tanto nosotros estamos aquí. Y me empiezan a hablar de que ellos sienten la presencia de toda esta gente que murió, de esta gente que cayó víctima y sienten sus espíritus. Por lo tanto, fue bastante fuerte, porque ahí entramos en otro aspecto, en el de creer o no creer, en si esta presencia espiritual, la presencia humana de gente que murió. Ellos me contaban de que los sentían detrás de estos escombros. Fue muy fuerte. Y hoy día también yo lo podía ver en la brecha generacional, en Rusia, o sea, en Ucrania particularmente, como todavía la iglesia ortodoxa es muy fuerte, pero también como los jóvenes no creen. ¿Y por qué no creen? Básicamente, porque la iglesia también ha pasado a ser un instrumento del poder. Siempre lo ha sido. Pero
en estos casos particulares, en el caso de la Iglesia Ortodoxa rusa, es un instrumento del Kremlin, de Putin. De hecho, el patriarca Kirill es muy amigo. Por lo tanto, desde Ucrania ya no creen en el patriarcado ruso y se separaron la iglesia. Entonces vemos cómo también la guerra, el conflicto, ha separado las religiones. Y esto lo podemos ver a través de toda la religiosidad, como hoy día sí hay un acercamiento a lo espiritual, pero quizás un distanciamiento con las religiones tradicionales. Es decir, yo creo que los jóvenes creen mucho en los ritos, creen en la compasión, hay una esperanza. Y es importante un programa como Buscando a Dios en el sentido de que queremos transmitir un mensaje, que estamos viviendo un mundo ultramaterialista, ultracapitalista, donde lleno de conflictos, lleno de problemas. O sea, no terminábamos con el COVID, porque aquí Ucrania fue muy particular. Yo llego a Ucrania con el COVID, pero absolutamente tomado, en el sentido que tomó toda la sociedad. En el aeropuerto, llego al hotel, en todas partes. Al otro día empieza a atacar Rusia. Y es como que Rusia hubiera dado una solución al COVID. Nadie podía creer esto. Al otro día no había más COVID, no había más centros de PCR. Y yo no entiendo lo que pasó, porque empezamos a ver grandes concentraciones de personas en las estaciones de trenes, 100.000 personas durmiendo todas juntas, y para poder tomar un tren y escapar del país. Y los trenes abarrotados. Y nadie habló de que se había contaminado con el COVID. ¿Cómo puede ser? Hasta la semana pasada que yo estaba en Polonia durmiendo en estos estadios con todos estos refugiados y no hay COVID. Entonces, hay muchas preguntas. Y a través de esta serie, yo creo que lo que logramos es un acercamiento también con la actualidad. Esta segunda temporada va a tratar temas que estamos viviendo hoy día. Quizás en la primera temporada tratamos las grandes escuelas o doctrinas religiosas. Ahora vamos a tratar el conflicto, la crisis, el COVID, la guerra. ¿Sabes qué, Jorge? Ahorita que estabas platicando todo esto, me llegaba muy fuerte esta idea de que hay muchas más muertes en guerras por las creencias religiosas que por otro tipo de ideas, ¿no? Siempre tener a un Dios de estandarte o a una religión de estandarte ha resultado para muchísimas personas catastrófico también cuando no empatas con la misma idea, ¿no? O sea, hay tanto que hablar alrededor de las religiones que, por supuesto, es una de las bases de la pirámide que es la humanidad o la sociedad misma actual, ¿no crees? Oye, por cierto, nada más entre paréntesis, en este momento, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí en Santiago, acabo de llegar, vine solamente para organizar y partimos el martes a Ouro Preto, justamente porque en Brasil, nosotros queríamos terminar esta temporada con Brasil. Y nos corrieron el carnaval para abril y lo han puesto en los mismos días que la Semana Santa. Por lo tanto, yo dije, esto no lo puedo perder. Así que me vine para acá, organizar unas cositas y partir a Brasil para tener carnaval, que es el sincretismo africano, con la Semana Santa, que es el legado de los portugueses. Por lo tanto, ver cómo esta mezcla entre el candomblé, la macumba, que viene desde África, y la Semana Santa se juntan por primera vez en la historia de Brasil. Así que también ya estamos avanzando un poquito en lo que viene. Pues Jorge, un gusto conocerte, un gusto saludarte. Qué bueno saber de una persona que viaja tanto y que se encuentra bien y que puede compartir las experiencias en esta serie, sobre todo, que vamos a ver a partir del 18. Muchísimas gracias a ti, al público, sobre todo a los oyentes allá en México, que es un país tan querido y por lo mismo que incluimos México y había que incluirlo en esta segunda temporada, así que para mí una satisfacción también. Muchísimas gracias. Un abrazo, que estés muy bien.